Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy les voy a preparar unos sabrosos torrenitos de arroz. Aquí tengo medio kilo de arroz, un trocito de queso, 3 jitomates, 3 chilitos guajillos, una cebolla, 2 dientes de ajo y tantito cilantro, 4 huevos. Y van a ver qué sabrosos me van a quedar. Los voy a hacer en caldito de jitomate. Primero voy a poner a cocer los jitomates, los ajos, la cebolla. Voy a desvenar los chilitos. Estos los voy a poner ahí, estos chilitos, para que den colorcito al jitomate. Les voy a poner el agua para ponerlos a cocer. Mientras de que se cocen, voy a dorar el arroz, pero el arroz va a ir dorado sin aceite. Aquí voy a poner la cazuela para dorar el arroz. Lo voy a poner a dorar bien doradito para que se pueda moler. Estas comidas me acuerdan de mi rancho donde yo nací. Así me las preparaba mi mamá con mucho amor para sus hijos. Y así estaba dore y dore el arroz, muy sabroso que se veía. Pero ella no lo doraba en una cazuela, lo doraba en el comal de barro que tenía. Y vieran qué bien se le doraba. Y yo pues no tengo comal de barro, aquí lo estoy dorando en esta cacerola. Ahorita que esté bien doradito lo voy a moler. Me da hasta tristeza acordarme de mi mamá cuando ella vivía, que ella todo nos enseñó a hacer. Miren, ya está bien tostadito. Ahora lo voy a quitar para que se enfríe, para poderlo moler. Voy a dejarlo que se enfríe un ratito. Bueno, ahora voy a moler de a poquito arroz para que se me muela bien. Que me quede bien molido. Miren, así nos debe de quedar bien molido. Puro polvito para que salga bien. Ahora voy a rallar el queso. Aquí se lo echa uno, pues a como uno le guste de queso. Bueno, ya le puse el queso, ahora le voy a poner el huevo. Bueno, miren, veo que aquí le falta huevo, le voy a poner otros 2. Así ustedes, si un día los preparan, los hacen, van viendo si les falta huevo, para que no quede ni muy aguado ni muy duro, que se puedan hacer las tortitas para dorarlas. Ya tengo aquí la cazuela, le voy a poner poquito aceite para que se vaya calentando. Mientras voy a moler el jitomate. Ahora voy a moler el chile. Poner poquita sal, el agua. Ya lo voy a poner aquí. Lo voy a dejar que hierva y aquí le voy a ir poniendo los torrenitos dorados. Ya los voy a dorar. Ya le voy a poner aquí el aceite para que esté bien caliente para dorar los torrenitos. Miren, también le voy a echar aquí las ramitas de cilantro para que hiervan. Y ya voy a empezar a hacer las tortitas de arroz. Ya voy a voltearlas. Ya están doraditas, las voy a ir poniendo aquí al caldito para que vayan hirviendo y se cosan pronto.
Ya estuvieron, mire. Ya las voy a quitar para que no se sequen. Miren, qué sabrosos se ven. Voy a dejar que se enfríen un poquito para probarlas. A ver qué tal me quedaron. Bueno, ahora ya me voy a servir. Para probarlos, a ver qué tal me quedaron. Se ven bien sabrosos. Voy a dejar que se enfríen un poquito porque están bien calientes. Miren, ya estuvieron. Miren qué sabroso se ve. Pues son unas recetas sencillas, pero bien sabrosas. Pues así me enseñó mi mamá a hacerlas. Y a ustedes, ¿qué recetas se les antoja que hayan hecho sus papás, su mamá? Y yo se las preparo con mucho gusto. Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedó. Me quedaron bien sabrosos, así como a mí me gustan. Yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.